El característico olor a desinfectante me envolvió tan pronto como entré en la unidad de cuidados intensivos. El sonido constante de los monitores cardíacos resonaba como un mantra, un latido rítmico que siempre me calmaba, pero hoy había una tensión en el aire que no podía disipar. Con mi bata blanca entallada y el cabello recogido en un moño, me acerqué a la cama de Javier, el paciente comatoso que se había convertido en el centro de mis preocupaciones durante los últimos días. Javier estaba allí, inmóvil, rodeado de tubos y cables que conectaban su cuerpo a máquinas que mantenían su vida. Solo tenía 30 años, pero parecía tan alejado de la realidad, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Mientras lo observaba, noté algo diferente. Los dedos de su mano derecha se movían sutilmente, casi como un reflejo involuntario, pero para mí eso era una señal. «Hola, Javier», murmuré, tratando de provocar una reacción. «Aquí estoy otra vez. ¿Cómo se siente hoy?». Hablé como si él pudiera escucharme, como si esas palabras pudieran cruzar el abismo que lo separaba de mí. El movimiento de los dedos se repitió y mi corazón se aceleró. «Clara, ¿estás bien?». La voz de Ana, mi compañera enfermera, rompió el trance en el que me encontraba. Ella se acercó con expresión preocupada. «Te ves pálido». «Yo, no lo sé, Ana. Es solo que, vi sus dedos moverse, ¿estoy imaginando cosas?». La duda me consumió. Ana puso su mano en mi hombro, un gesto de consuelo que siempre agradecí. «Quizás su mente esté más activa de lo que pensamos. Puede que sea un reflejo, pero no descarta la posibilidad de que te esté escuchando. A veces las personas en coma pueden procesar lo que sucede a su alrededor». Ella me miró con una sonrisa alentadora, pero todavía no estaba convencido. «¿Crees que podría estar intentando comunicarse?», pregunté, la esperanza comenzaba a brotar dentro de mí. Ana se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con una curiosidad contagiosa. «¿Quién sabe? La medicina está llena de sorpresas. La mente humana es un misterio. Podría ser que se encuentre en un estado de conciencia más profundo». Ella sonrió, pero pude ver una sombra de incertidumbre en sus ojos. El turno avanzó y, a medida que el reloj avanzaba hacia el amanecer, el ambiente se volvió más tranquilo. Solo el sonido de los monitores y el susurro ocasional de otras enfermeras llenaban el espacio. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, proveniente de la cama de Javier. Mi corazón se aceleró en mi pecho y por un momento pensé que estaba soñando. «Javier», llamé, acercándome más. «¿Me estás escuchando?». La pregunta flotaba en el aire, y para mi sorpresa, las máquinas a su alrededor parecieron emitir un leve silbido, como respondiendo a mi inquietud. «Clara, ¿estás escuchando esto?», preguntó Ana, con un toque de ansiedad en su voz. Me quedé mirándola fijamente, incapaz de articular una respuesta. El susurro se hizo más claro y podría jurar que era su nombre lo que decía. Un escalofrío recorrió mi espalda y la sensación de que algo mucho más profundo estaba sucediendo me envolvió. «Quizás sea hora de llamar al médico», sugirió Ana, pero la detuve antes de que pudiera moverse. «No, espera. Dame un momento». Necesitaba entender lo que estaba pasando. Necesitaba saber si Javier realmente estaba tratando de comunicarme o si la tensión de la situación me estaba haciendo delirar. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Los susurros habían cesado y sentí que estaba en una encrucijada. Una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí. ¿Qué intentaba decirme Javier? ¿Qué escondía en su mente? Era como si todos los secretos del mundo se guardaran detrás de esa expresión serena pero impotente. «Clara, ¿de verdad crees que él?», comenzó Ana, pero no la dejé terminar. El instinto de proteger a Javier crecía a cada segundo. «No lo sé, Ana. Pero necesito averiguarlo. Algo me dice que no está tan lejos como parece». Y con eso, una determinación comenzó a tomar forma dentro de mí. Las luces blancas de la unidad de cuidados intensivos se reflejaban en la fría superficie del suelo, creando una atmósfera casi fantasmal. Me acerqué a la cama de Javier, observando su rostro sereno e inmutable, pero lo que más me intrigó fueron los pequeños movimientos que parecía hacer, como si, de alguna manera, intentara comunicarse. Saqué mi diario y comencé a escribir todo, desesperada por entender qué estaba pasando. Movimientos de los dedos, reacciones inexplicables, escribí, mientras un nudo de preocupación se formaba en mi garganta. El día había sido agotador y apenas podía mantener los ojos abiertos.
La presión de mi trabajo y las horas sin dormir pasaron factura, pero la idea de que Javier pudiera estar intentando hablar conmigo me mantenía alerta. Si puedes oírme, Javier, por favor ayúdame a entender, murmuré, mirándolo a los ojos cerrados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si él estuviera escuchando, aunque no pudiera responder. Esa tarde, mientras me dirigía al área de descanso, me encontré con Miguel, un viejo amigo de Javier, que parecía tan preocupado como yo. Clara, tienes que saber algunas cosas sobre Javier. No era un tipo cualquiera, comenzó con expresión seria. Antes del accidente, estuvo involucrado en algunas cosas bastante complicadas. Cosas ilegales. ¿Estás hablando de narcotráfico? ¿Pandillas? Mi voz temblaba cuando dije esas palabras. Miguel asintió lentamente y el peso de esa revelación se sintió como una carga que había llevado durante mucho tiempo. Estaba a punto de testificar contra algunas personas peligrosas. Siempre supe que estaba en riesgo, pero nunca pensé que llegaría a esto. Mi corazón se aceleró en mi pecho. Era como si cada una de sus palabras fuera una pieza de un rompecabezas que estaba tratando de armar. ¿Pero por qué no dijo nada? ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, más para mí que para Miguel. Miró al suelo y su expresión de lástima me hizo sentir mariposas en el estómago. Clara, cuando te relacionas con este tipo de personas, aprendes a vivir con miedo. A veces, es mejor no saberlo. Regresé a la unidad, mi mente corriendo a 1 kilómetro por minuto. Mientras me preparaba para mi siguiente turno, noté una sombra moviéndose a través de la ventana del hospital. Un hombre alto y encapuchado estaba afuera, observando. Mi instinto de enfermera, siempre alerta, me hizo sentir una descarga de adrenalina. ¿Quién es él?, me susurré a mí mismo, mientras me acercaba a la ventana, tratando de ver mejor. Pero desapareció antes de que pudiera estar seguro. Con el corazón acelerado, decidí que necesitaba ser más proactivo. Comencé a registrar cada uno de los comportamientos de Javier, prestando atención a los patrones que surgían. Si estás tratando de decirme algo, por favor ayúdame a entender. No puedo dejarte aquí sin hacer nada, murmuré, mientras escribía otra nota sobre un ligero movimiento de sus cejas. ¿Qué significó esto? Estaba dispuesto a descubrirlo. La tensión en el hospital era palpable. Sentí que algo estaba por suceder y que no solo estaba en juego la salud de Javier. Lo que no sabía era que estaba a punto de adentrarme en un mundo de secretos mucho más profundos y peligrosos de lo que jamás podría imaginar. Después de todo, yo solo era enfermera, pero ahora estaba atrapada en un juego de vida o muerte, donde cada elección podría costar no solo mi vida, sino también la de Javier. A medida que se acercaba la noche, se intensificó la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Necesitaba tener cuidado, no solo por Javier, sino también por mí mismo. ¿Qué escondes, Javier?, pregunté en voz alta, esperando que de alguna manera él pudiera escucharme y responder. La única respuesta que obtuve fue el profundo silencio del hospital, pero sabía que esa quietud era solo el presagio de una tormenta que se acercaba. Estaba profundamente inmersa en mis pensamientos cuando decidí investigar el pasado de Javier. La verdad es que desde que noté las señales que él intentaba comunicar, una inquietud creciente se apoderó de mí. Lo que no sabía era que esta búsqueda de la verdad me llevaría a descubrir una maraña de secretos que lo cambiarían todo. Caminé hasta la biblioteca del hospital, donde encontré algunos documentos antiguos sobre Javier. El olor a papel envejecido llenó el aire mientras retiraba las hojas, cada una revelando una nueva capa de su vida. Lo que encontré me dejó en shock. Javier estaba a punto de testificar contra una pandilla local. Esas palabras saltaron de la página como si estuvieran pidiendo ayuda a gritos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, los sutiles movimientos de sus dedos, los susurros que había escuchado. Estaba tratando de advertirme. Clara, ¿estás bien? La voz de Ana me devolvió a la realidad. Levanté la cabeza, tratando de ocultar la angustia en mis ojos. Sí, solo, pensando en Javier, respondí, tratando de mantener la calma. Estaba en problemas antes del accidente, Ana. Siento que hay algo mucho más grande en juego aquí. Ana frunció el ceño, su mirada preocupada. ¿De verdad crees que está en peligro? Está en coma, Clara. No podemos sobreestimar lo que está sucediendo. Lo sé, pero ¿y si estuviera a punto de presenciar algo crucial? ¿Qué pasa si esta pandilla sabe que él está aquí? La ansiedad en mi voz era palpable, pero necesitaba que ella lo entendiera. ¿Entonces qué sugieres? Ana cuestionó,
cruzándose de brazos como si se preparara para una acalorada discusión. Quiero solicitar nuevas pruebas, algo que me pueda asegurar lo que está pasando. Necesitamos descubrir si realmente está en peligro, declaré, mientras la determinación crecía dentro de mí. Ana vaciló y la expresión de su rostro mostró que estaba desgarrada. Clara, sabes que los médicos no harán de esto una prioridad. Pensarán que estás siendo exagerado. Pero ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si su vida está en riesgo? No pude contener mi frustración. Eres consciente de que esto puede tener consecuencias, ¿no? Dijo Ana, su voz ahora más suave. No me importa. Necesito hacer esto, dije, ya tomado una decisión. El peso de la responsabilidad sobre mis hombros era pesado, pero no podía ignorar las señales. Esa noche, mientras estaba en mi turno, el ambiente era tenso. El sonido de los monitores y el olor a desinfectante se volvieron casi insoportables. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente. Esta vez fue más fuerte y claro, una llamada desesperada. Clara, mi corazón dio un vuelco. Era la voz de Javier, o al menos quería creer que lo era. Ayúdame. Javier. Llamé, mi voz apenas salió. Nadie más pareció oírlo, pero el sonido resonó en mi mente. Me acerqué a su cama, sosteniendo su mano fría. ¿Me estás escuchando? ¿Qué necesitas? Yo estoy aquí. No hubo respuesta, pero el susurro permaneció en mi mente. La idea de que estaba pidiendo ayuda me consumió. La adrenalina corría por mis venas mientras pensaba qué hacer a continuación. Necesitaba descubrir la verdad, a cualquier precio. La idea de que Javier pudiera estar en peligro incluso en su estado inconsciente era aterradora. La presión de permanecer en silencio me asfixiaba y la urgencia de actuar me empujaba hacia adelante. Si yo no hago nada, ¿quién lo hará? Murmuré para mis adentros, decidido a enfrentar la realidad. Sabía que estaba corriendo un riesgo, pero la vida de Javier estaba en juego y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvarlo. La débil luz de la mañana entraba por la ventana de la unidad de cuidados intensivos, iluminando el pálido rostro de Javier, que permanecía en absoluto silencio. Me desperté más temprano de lo habitual y decidí utilizar una grabadora para capturar cualquier sonido que pudiera resultar útil. Después de todo, la idea de que pudiera estar intentando comunicarse conmigo me intrigaba cada vez más. Coloqué el pequeño dispositivo en la mesa al lado de la cama, ajustando el micrófono hacia él. Si puedes oírme, Javier, por favor haz una señal, dije, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de la ansiedad que se acumulaba en mi pecho. Todo lo que puedas hacer. Estoy aquí para ayudarte. Permanecí en silencio durante unos minutos, observando los monitores que chirriaban y pitaban, como si estuvieran orquestando una sinfonía de esperanzas y miedos. Escuché el sonido de mi propia respiración y sentí que mi corazón se aceleraba, como si estuviera esperando un milagro. Fui interrumpido por un ligero movimiento de los dedos de Javier. Mi corazón se aceleró. ¿Viste eso? Me pregunté, casi con incredulidad. Cada día, las pequeñas señales que emitía parecían más claras, más intensas. Necesitaba asegurarme de que no fuera solo mi imaginación. Con un gesto cuidadoso, presioné el botón de grabación y la luz roja parpadeó, indicando que todo estaba siendo capturado. El día pasó lentamente y cuando finalmente llegué a casa, me apresuré a revisar la grabación. Mis ojos estaban fijos en la pantalla y cada segundo me pareció una eternidad. Al escuchar los sonidos, mi corazón comenzó a latir más rápido. Entre los suaves susurros y ruidos aleatorios, pude distinguir una secuencia que parecía diferente. Era un mensaje codificado, algo que no debería estar ahí. No estoy seguro, vendrán, ten cuidado. Una voz distorsionada pero familiar. Era la voz de Javier y cada palabra resonaba en mi mente. ¿Qué significó esto? ¿Qué estaba tratando de decirme? La adrenalina se apoderó de mí y una ola de miedo se instaló en mi estómago. Necesitaba entender lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, mientras me dirigía al hospital, noté un movimiento extraño en la entrada. El equipo policial se encontraba en el lugar, buscando información sobre Javier. Mi corazón se aceleró y se me formó un nudo en la garganta. Al entrar, vi acercarse a uno de los policías, un hombre alto y de mirada decidida. «Buen día. ¿Es usted la enfermera Clara?», preguntó, y yo asentí nerviosamente. «Necesitamos hablar del paciente Javier. Es un testigo clave en un caso de narcotráfico». «¿Cómo así?».
No podía creer lo que estaba escuchando. Javier, él no es un delincuente. ¿Está en coma? Eso es lo que todo el mundo piensa, pero las cosas no son tan sencillas. El policía me miró a los ojos y pude ver la gravedad de la situación. Necesitamos tu ayuda. Sabemos que estaba a punto de testificar contra una pandilla local. Su vida podría correr peligro, incluso en coma. Pero yo no sabía nada. Mi voz temblaba. Él nunca me dijo nada al respecto. Él solo estaba luchando por su vida. Si lo que dices es cierto, debemos protegerlo a él y a ti también. ¿Puedes ayudarnos a entender qué está pasando? Parecía genuino, pero la duda todavía se cernía sobre mí. Yo no sé si puedo. La inseguridad me dominó. Estaba en medio de un dilema emocional. La idea de colaborar con la policía me ponía ansiosa, pero la posibilidad de que Javier estuviera en peligro me aterrorizaba aún más. Después de esa conversación, mi mente estaba en un torbellino. ¿Qué más no sabía de Javier? ¿Qué estaba haciendo realmente antes del accidente? Y, sobre todo, ¿cómo había llegado a ser testigo en un caso tan peligroso? Mientras intentaba organizar mis pensamientos, me di cuenta de que la situación se estaba volviendo más compleja de lo que podría haber imaginado. Las amenazas se cernían sobre nosotros y la verdad que buscaba parecía cada vez más lejana. En el fondo sabía que tenía que actuar, pero ¿en quién podía confiar realmente? Con estas preguntas resonando en mi mente, regresé a la habitación de Javier, decidida a descubrir qué más tenía para decirme. La presencia policial en el hospital era palpable, como una espesa niebla que se cernía sobre todos los pasillos. El zumbido de las máquinas y los susurros de las enfermeras parecían más intensos y yo, Clara, sentía el peso de cada mirada que encontraba la mía. Mi corazón latía aceleradamente mientras me acercaba a la sala donde ingresaron a Javier. ¿Qué debo hacer? Proteger al hombre que estaba en coma pero que, cada día, parecía más consciente de lo que jamás podría imaginar. ¿O seguir las instrucciones de las autoridades, quienes afirmaron que su vida podría correr riesgo incluso en una cama de hospital? Claro. La voz de uno de los policías, un hombre de mediana edad con mirada seria, interrumpió mi ensoñación. Se presentó como el inspector Ramos. Necesitamos hablar de Javier. Claro, pero, ¿qué está pasando? Intenté mantener la calma, pero la ansiedad me hizo sudar. Cada palabra que dije podría tener consecuencias. Su paciente está involucrado en algo mucho más grave que un simple accidente automovilístico. Tenemos razones para creer que es un testigo clave en un caso de tráfico de drogas, explicó el inspector, mientras sus ojos se encontraban con los míos. Necesitamos saber lo que usted sabe. Recordé lo que me había dicho Miguel, el amigo de Javier, y la revelación de que estaba a punto de testificar contra una pandilla local. Pero dudaba en compartir esta información con la policía. No estaba seguro de si en realidad eran los aliados que parecían ser. Él estaba en peligro antes del accidente. Estaba a punto de hablar de ellos, dije vacilante. ¿Y crees que eso podría tener algo que ver con su condición? Preguntó Ramos, levantando una ceja. La pregunta flotaba en el aire y sentí que la presión aumentaba. Yo no sé. Pero está tratando de comunicarse, respondí, mi voz firme a pesar de que mi corazón estaba hecho jirones. Escuché cosas, susurros. Está luchando por decirnos algo. El inspector intercambió una mirada con su compañera, una mujer con el pelo recogido, que parecía tan escéptica como yo ansiosa. Susurros, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. Eso podría ser solo su imaginación, enfermera. No, no es. Grabé algunos de estos mensajes. Tienen significado, me defendí, sintiendo la frustración crecer dentro de mí. Si realmente cree que está intentando comunicarse, necesitamos que nos muestre estas grabaciones. Lo que tienes puede ser fundamental, insistió Ramos. Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si las grabaciones revelaran más de lo que imaginaba? ¿Qué podrían significar, no solo para Javier, sino también para mí? Yo iré a buscarlo, murmuré, ya girándome para irme. Ese diálogo me dejó más confundido que antes. Mientras me alejaba, no pude evitar notar que la atmósfera a mi alrededor estaba cambiando. Las enfermeras susurraban entre ellas y los médicos parecían más alerta. El hospital, que solía ser un lugar de curación, ahora parecía más bien una trampa.
En plena noche, cuando el hospital estaba casi en completo silencio, mi teléfono celular vibró. Me tomó por sorpresa ver un mensaje anónimo: salgan de inmediato de Javier y del hospital. No estás a salvo. Están viniendo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo supieron de mí, de Javier? Desesperada, miré hacia la habitación donde descansaba mi paciente. Era tan vulnerable que no podía protegerse a sí mismo. La idea de abandonarlo me paralizó. Pero, ¿y si esta advertencia fuera cierta? ¿Qué pasaría si estuviera poniendo en peligro mi vida al quedarme allí? Clara, ¿estás bien? La voz de Ana me devolvió a la realidad. Ella estaba parada en la puerta, con expresión preocupada. Yo, no lo sé, Ana. Acabo de recibir un mensaje extraño. Alguien me advierte que me vaya, dije, sacudiendo la cabeza mientras intentaba procesar todo. Ana frunció el ceño, preocupada. No puedes tomar esto en serio, ¿verdad? El hospital es seguro. Pero ¿y si no lo es? ¿Qué pasa si Javier realmente está en peligro y no hago nada? Estaba empezando a entrar en pánico. Vamos, Clara. Necesitamos ser racionales. Necesitamos proteger a Javier. No podemos dejar que el miedo nos controle, respondió Ana, intentando calmarme. Pero en medio de su optimismo, supe que algo andaba muy mal. La confianza que alguna vez tuve en las instituciones que me rodeaban se estaba desvaneciendo. La vida de Javier estaba entrelazada en una red de mentiras y peligros, y yo, de alguna manera, estaba en el centro de todo. La luz fluorescente del apartamento de Javier parpadeaba, creando sombras danzantes en las paredes mientras yo revivía cada momento que estuve a su lado en el hospital. Con el corazón acelerado, abrí la puerta y entré, oliendo el familiar olor a café y libros. Lo primero que vi fue un escritorio desordenado, cubierto de papeles amarillentos y fotografías descoloridas. Estaba decidido a entender lo que realmente estaba pasando. ¿Por qué no me lo dijiste, Javier? Murmuré para mis adentros mientras rebuscaba entre los documentos. Encontré un archivo titulado Operación Eclipse. Se me dio un vuelco el estómago cuando abrí las páginas, revelando un complejo esquema que detallaba una red criminal. Se conocían los nombres, pero había algo más, un plan de fuga que parecía haber sido elaborado por él. Con cada línea que leía, se me formaba un nudo en la garganta. Javier no fue solo una víctima, estaba profundamente involucrado. Siempre fuiste más inteligente que todos nosotros, ¿no? Dije en voz alta, como si pudiera oírme. El silencio en el apartamento era ensordecedor, pero la sensación de ser observado me inquietaba. Cerré rápidamente el archivo, lo coloqué nuevamente sobre el escritorio y me acerqué a la ventana. El cielo estaba oscuro y podía ver las luces del hospital a lo lejos. Decidí que necesitaba volver al hospital. Lo que descubrí lo cambió todo. Mientras conducía, mi mente corría con posibilidades. Si Javier realmente estaba encubierto, eso significaba que su vida estaba en peligro, incluso estando en coma. Y me encontré en el centro de un juego mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Qué haría ahora? ¿Lo denunciarías a la policía, o me quedaría a su lado, confiando en que sus intenciones eran puras? Cuando llegué al hospital, el ambiente estaba cargado. Los agentes de policía se movieron rápidamente, susurrando entre ellos, ¿qué estaban planeando? Fui a la enfermería de Javier y lo encontré inmóvil, como siempre, pero algo dentro de mí se removió. Estaba luchando, de una manera que no podía entender. Era como si su alma estuviera encerrada en una batalla silenciosa. Claro. La voz de Ana me sacó de mis pensamientos. La policía está aquí para arrestar a uno de los pandilleros que se infiltra en el hospital. Creen que puede estar aquí, intentando vengarse de Javier. Pero Javier, dudé, mi corazón se aceleró. Podría estar en peligro. ¿Necesita ayuda? Clara, no podemos hacer nada ahora. Tienen un plan, ¿confía en la policía? Ana insistió, pero no pude. Lo que sabía sobre Javier me dijo que era más que un simple paciente. ¿Estaba jugando a un juego que apenas podía entender y si estuviera esperando que yo actuara? A medida que aumentaban las tensiones, me di cuenta de que la presencia de la pandilla en el hospital podría ser una trampa. ¿Qué haría si uno de los pandilleros se cruzara en mi camino? La adrenalina corría por mis venas y una voz en mi cabeza susurró que necesitaba proteger a Javier, incluso si eso significaba poner en riesgo mi propia vida. En ese momento todo quedó claro. No podía simplemente quedarme quieto y esperar a que la policía resolviera la situación.
Javier no era solo un paciente, era un agente y yo tenía que decidir si unirme a él o entregarlo todo a las autoridades. Miré su cama por última vez, su rostro sereno, y tomé una decisión. Yo te ayudaré, Javier, murmuré, saliendo corriendo de la enfermería. Si tú luchas por ello, yo también lucharé por ello. La batalla estaba lejos de terminar y estaba seguro de que estaba a punto de entrar en un juego mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado.